Bien, en esta parte de 2 vamos a terminar de ver lo que es gasto cardíaco, sí. Bueno, como les decía, eh, el gasto cardíaco es el volumen de sangre que el corazón bombea por minuto, ¿sí? Eh, bien, ahora, ¿cómo se regula este gasto cardíaco? Un corazón sano va a bombear lo que ingresó en sus cámaras cuando estaba en proceso de relajación, ¿sí? Por, por, ¿Por qué? Porque bueno, cuando está en sístole una de las cámaras, la otra está en diástole llenándose, ¿sí? En otras palabras, si hay más cantidad de sangre que llega al corazón, más sangre va a ser eyectada. ¿Sí? Hay tres factores que regulan el volumen sistólico, el volumen que va a ser eyectado en la sístole, y van a asegurar que estos tres factores aseguran que los ventrículos, tanto derecho como izquierdo, bombeen el mismo volumen de sangre. Estos tres factores son la precarga, que es qué tanto se estira el corazón antes de comenzar a contraerse, la contractilidad, es decir, la fuerza de contracción del corazón, de las fibras musculares de manera individual, y la poscarga, que es la presión que tiene que estar superada antes de la eyección de la sangre de los ventrículos, perdón, antes de que la eyección de la sangre de los ventrículos pueda producirse. Es decir, qué tanta sangre bombea el corazón, es decir, qué tanto gasto cardíaco haya, va a depender de qué tanto se estira el corazón, es decir, qué tanta sangre pueda acumular, qué fuerza tiene el corazón para contraerse y qué tanta presión tiene que hacer para que la sangre pueda salir eh, de los ventrículos hacia el resto del cuerpo. Ahora, la frecuencia cardíaca, ¿sí? Que habíamos visto que era uno de los factores que afectaba el gasto cardíaco, es está regulada por distintos factores, ¿sí? Tiene mucha importancia porque va a regular, ¿sí? Eh, a corto plazo el volumen minuto, es decir, el volumen de sangre eyectado por minuto, y la tensión arterial. Según el tipo de actividad que se esté ejerciendo, es el requerimiento energético o el requerimiento de oxígeno que tiene. Por lo tanto, esto va a determinar qué tanta frecuencia cardíaca o cuál va a ser la velocidad de la frecuencia cardíaca. Por lo tanto, si nosotros estamos haciendo ejercicios, si estamos corriendo el colectivo, vamos a necesitar mayor suministro de sangre hacia las piernas, ¿sí? En cambio, si estamos acostados en el sillón viendo Netflix, nuestras piernas no requieren tanto suministro de oxígeno, hay una menor demanda metabólica, por lo tanto, disminuye la frecuencia cardíaca porque el corazón tiene que trabajar menos. Existen dos maneras de regular la frecuencia cardíaca. Una es la regulación autónoma, es aquella que tiene que ver con lo que es el centro cardiovascular, que se encuentra en el bulbo raquídeo, que es una parte del encéfalo, ¿sí? Dentro de nuestro cráneo, y es el principal sitio de regulación nerviosa de la actividad cardíaca. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a regular que la función cardíaca con impulsos nerviosos, que va a aumentar o disminuir la frecuencia cardíaca. Después hay una regulación que es hormonal, que es, por ejemplo, con las hormonas como la adrenalina o la noradrenalina, que van a aumentar la frecuencia cardíaca.
¿Cuándo se desencadenan esas hormonas? Por ejemplo, ustedes están sentados y sienten que tiembla. Inmediatamente ustedes se van a levantar y van a salir corriendo, van a irse hacia un lugar seguro, que va a terminar generando un aumento de la frecuencia cardíaca. Esa descarga de adrenalina aumenta la contractibilidad cardíaca y aumenta la frecuencia cardíaca. Y después tenemos distintos cationes, como el sodio, el potasio, el calcio, que van a alterar, ¿sí?, la frecuencia cardíaca, y ante más o menos de estos cationes, los desequilibrios iónicos que se pueden dar si no están en equilibrio, nos van a alterar la frecuencia cardíaca. Otros factores que tienen influencia directa son la edad, el sexo, el nivel de entrenamiento y la temperatura corporal. La edad, ¿por qué? Porque a menor edad, mayor frecuencia cardíaca, ¿sí? Un recién nacido tiene una frecuencia cardíaca normal que ronda los 150 latidos por minuto. A medida que vamos creciendo, ese valor va disminuyendo hasta que en la edad adulta el valor de la frecuencia cardíaca ronda entre los 60 y los 100 latidos por minuto, en reposo siempre, ¿no? Y cuando nos encontramos con adultos mayores, al controlarlos, pueden tener una frecuencia cardíaca en reposo incluso menor. El sexo también influye porque, por tendencia, ¿sí? El hombre es más grande, tiene mayor contenido de masa muscular, por lo tanto requiere una mayor frecuencia cardíaca para distribuir la sangre. En cuanto a nivel de entrenamiento, aquellos atletas, ¿sí?, de alto rendimiento, supónganse Messi, van a tener en reposo una menor frecuencia cardíaca. ¿Por qué? Porque su corazón está preparado para trabajar a altos niveles. Entonces, cuando están en reposo, su corazón está sumamente relajado y tienen lo que por ahí conocemos casi como una bradicardia, ¿sí? Latidos cardíacos muy bajos. La temperatura corporal también altera la frecuencia cardíaca. Ante hipertermia, ante fiebre, los pacientes van a tener la frecuencia cardíaca elevada, y cuando hay una hipotermia, va a haber una bradicardia, ¿sí? Va a tener una disminución de la frecuencia cardíaca. Bien, esto es todo respecto a gasto cardíaco, respecto a todo lo que es la parte de corazón en el sistema cardiovascular.